coño, lápiz, cocina, vaca, silla. Si crees que este idioma es parecido al español, no estás muy equivocado. Increíblemente, es el idioma de un país muy importante en el sudeste asiático, el filipino. Entonces, ¿por qué estas palabras son tan similares al español? Les presento un tema muy interesante para la cultura sobre nuestro idioma, el español en Filipinas. Ano ang mga ginagamit mo para dito? Siyempre, cubiertos o la mesa, plato, tenedor, cuchara, vaso, taza, platito. Filipinas es un hermoso país del sudeste asiático, con 115 millones de habitantes y muchísimos paisajes, playas y lugares hermosos. Es un gran país para viajar y hacer turismo, y su capital es Manila. Es un conjunto de casi 8.000 islas, por lo que tiene muchísimas playas increíbles y tropicales. Su historia con el español empezó en 1521, cuando Fernando de Magallanes llegó a las islas y las tomó en nombre de España. Desde ese momento hasta 1821 dependió del Virreinato de la Nueva España, un virreinato que administraba México, parte de Estados Unidos y casi toda Centroamérica. Así, Filipinas y los territorios españoles de América Latina tuvieron muchísimo contacto y relación. Los españoles impusieron la religión católica en las islas y en 1863 instalaron la educación pública y gratuita. Filipinas tuvo muchísimas rebeliones y revoluciones contra España hasta que en 1898 declaró su independencia. Sin embargo, estuvo bajo control de Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1946. El nombre de la isla viene por el rey Felipe II de España, quien las declara las Islas Filipinas en 1542. Español en Filipinas. Kapag nakasalubong niyo mga tropa niyo o mga kaibigan niyo, anong una niyong sinasabi sa kanila? Oy, pre, kamusta? Desde la llegada de los españoles, el español fue declarado idioma oficial en las Filipinas hasta 1973. Entre 1850 y 1900 era la lengua común en todo el país. La instalación de educación pública en español fue muy importante en este proceso, porque impulsó muchísimo el conocimiento de la lengua española. El héroe nacional filipino José Rizal, escritor y pensador, escribió la gran mayoría de sus obras en español. En 1929, por ejemplo, el presidente filipino Emilio Aguinaldo da un discurso presidencial en español. Me pide usted 2 palabras, diré algunas ideas mías sobre los inventos. El aparato que usted manipula es maravilloso porque reproduce la figura movible al mismo tiempo que emite el sonido de la voz. Sin embargo, el uso del español perdió rápidamente frecuencia con la independencia filipina en 1898. Con el fin de la educación obligatoria en español, las lenguas nativas filipinas y el inglés comenzaron a ganar lugar sobre el español. Así, y con la eliminación del español como idioma oficial en 1973, se define el filipino como la lengua oficial de las Filipinas. El filipino está formado principalmente por tagalog, español, inglés y muchísimas lenguas originarias de las Islas Filipinas. Uso del español hoy en día. Hoy en día el español en Filipinas se mantiene muy vigente en la cultura. Los nombres propios, los nombres de las ciudades o los nombres de instituciones como la Universidad de Santo Tomás o la Universidad de San Carlos son algunos ejemplos. Los nombres de los filipinos pueden ser muy sorprendentes. Entre los 10 nombres más populares en Filipinas están José, María, Antonio o Reinaldo. Sin embargo, el idioma español no se perdió completamente en las Filipinas hoy en día. Alrededor de 2 millones de habitantes hablan el español como segundo idioma, y su impacto más notorio es en la ciudad de Zamboanga, donde se habla el chabacano. Mga jóvenes del presente generación posible hindi mas conoce con el antes alcalde de ciudad, Vitaliano Agan. Fuera ya lang, si tadiskutin na eskwela acerca la historia de la ciudad, donde posible ta menciona con su nombre na klase. Según con un antes compañera na política del defunto, mga estudiante el número 1 que tiene que rendir gracias con Agan por el mga proyecto que inicia él durante su término. El chabacano es una lengua que se habla principalmente en la ciudad de Zamboanga, al sur de Filipinas. Es hablado por alrededor de 1.2 millones de personas
y tiene muchísimas similitudes con el español. Se compone en un 60% de español y un 40% de lengua filipinas. Veamos algunos ejemplos de frases en chabacano y español. Ya mira yo con José. Yo vi a José. El hombre con quien llaman encuentro tú es mi hermano. El hombre que tú te encontraste es mi hermano. Si Mario ya dormí en la casa. Mario durmió en la casa. Como se puede ver, el idioma es muy similar al español y se puede entender una parte de lo que se dice. Sin embargo, hay bastantes diferencias en vocabulario y en la forma de armar las frases. En cuanto al idioma filipino, es fácil ver el legado del español en muchísimas palabras como vapor, vaca, cuarta, reloj, sabón, mesa, silla, vaso, banquito. El idioma español todavía se asocia en Filipinas con el dominio imperial español, por lo que no tiene demasiada popularidad. Por sus similitudes en casi el 20% de la lengua, el español no es demasiado difícil de aprender para los hablantes de filipino. Además, la relación entre la cultura hispana y filipina sigue existiendo, con Filipinas como miembro asociado de la Organización de Estados Iberoamericanos, por ejemplo. Ahora, si conoces a alguien de Filipinas y su nombre es Miguel Malvar o Imelda Marcos, no te sorprenderás tanto. ¿Sabías que el español era importante en la historia y la cultura de las Filipinas? Cuéntanos en los comentarios.